Buenos días. El día de hoy daremos continuidad a la quinta unidad, artrópodos. Vamos a continuar con el orden Diptera de la clase Insecta. Y en esta ocasión vamos a hablar de miasis, miasis cutánea, miasis por miasis del gusano barnador, Cocliomia omnivorax. Género Cocliomia, especie omnivorax. Recordando que el nombre del parásito, en este caso se debe, coquerel, en la primera porción, mia, mosca. Omnivorax significa devoradora de hombres. Cocliomia omnivorax tiene como especie afectada principalmente a los bovinos, aunque puede afectar a muchos otros animales domésticos, como por ejemplo ovinos, caprinos, perros, mamíferos en general, y bueno, también afecta a los humanos. Es una miasis zoonótica. Esta miasis cutánea se trata de una infestación propia del ganado en sistemas de pastoreo que se desarrolla de forma aguda causando la muerte de los animales por septicemia. Cabe mencionar que esta es una miasis obligada y las fases larvarias se localizan en las heridas. Afecta a animales de cualquier edad. Como dijimos, requiere de la presencia de lesiones naturales o inducidas por manejo infectadas. Estas pueden ser castraciones, mordeduras, mataduras, inyecciones mal aplicadas, descornes, raspones, etc. Es decir, se requiere de solución de continuidad, la presencia de heridas. Heridas infectadas en donde se posen las moscas y depositen sus fases de huevo. El desarrollo posterior será larvario en estas heridas, desde estadios de larva de huevo, estadios de larva 1, 2, 3, en las heridas, profundizando en las heridas. Hablando un poco de la mosca del insecto adulto, se trata de un organismo, un miembro de la clase Insecta, como decíamos, el orden es un díptero, y estos presentan una diapausa definida, que quiere decir que pueden mantener su estadio pupal bajo condiciones especiales de temperatura y humedad hasta que éstas sean favorables para que pueda emerger de la misma, de la pupa. Puede tener estacionalidad de clima, se dice que principalmente en el verano y en el otoño este es más abundante en el medio ambiente. Particularmente la vamos a encontrar mayormente en climas cálidos, secos, cálidos húmedos, principalmente. Esta mosca, cabe mencionar que tiene un hábito reproductivo muy peculiar. Se reproduce una sola vez en su vida, es decir, copula hembra con macho una sola vez en su vida. Esto es importante de considerar para cuando hablemos del posterior control de este insecto. Además de que presentan una atracción específica por material exudativo, tejido en descomposición, tejido con contaminación bacteriana. Tiene ciertos requerimientos nutricionales, particularmente del tejido, bacterias, hay una sinergia especial con bacterias y es altamente prolífica. Estas moscas pueden depositar entre 200 y 250 huevos en el borde de las heridas. Hablando un poquito de la epidemiología y de la historia de esta enfermedad, al final del siglo pasado, por allá en el año de 1981, se creó una llamada Comisión México-Estados Unidos para la erradicación
de este gusano barrenador, siendo una plaga de dimensiones extraordinarias. Sí, en estos años el combate se comenzó en nuestro país, del norte hacia el sur, y bueno, fue avanzando conforme fue avanzando el tiempo a lo largo de los años, hasta crearse un cinturón en el istmo de Tehuantepec. De hecho, en esta zona se desarrolló o se creó una fábrica una fábrica de moscas por parte de la llamada Comisión México-Americana para la erradicación de esta miasis del gusano barrenador del ganado. Entonces, en el estado de Chiapas de Corzo, Chiapas, se crió esta planta productora de moscas. En un momento explicaremos para qué fue creada esta planta. En la actualidad, sabemos la enfermedad existe en alguna distribución geográfica en Centro, Sudamérica, en casi todos los países de Sudamérica, con excepción de algunos países como Chile, en donde barreras geográficas han impedido que esta mosca pueda traspasar a estos países. Pero en general, en la mayoría de los países de Sudamérica, Panamá, Brasil, Uruguay, Paraguay, tienen, por dar un ejemplo, tienen actualmente esta infestación por estas larvas de mosca. En México actualmente se encuentra erradicada. Si hablamos un poco del insecto adulto, se trata de una mosca ligeramente mayor en tamaño a musca doméstica, está dando alrededor entre los 7 y los 8 milímetros. Es una mosca metálica de un color verde metálico, verde brillante. ¿Sí? Los ojos son de mayor tamaño a los de musca doméstica, un color marrón. En el caso de los machos, ojos juntos. ¿Sí? En el caso de las hembras, ojos separados. Piezas bucales, cabe mencionar que tiene las piezas bucales atrofiadas, ya que el insecto adulto no se alimenta, se limita a copular con la hembra, ¿sí? Y a producir huevos fértiles. Los huevos fértiles son depositados en el borde de las heridas. Recordemos que requiere de solución de continuidad, y estos son depositados en el borde de las heridas con un patrón de distribución muy peculiar. Semejan como si fueran las tejas de una casa. De estos huevos emergen fases larvarias 1, 2 y 3 que tienen motivos específicamente diagnósticos. Por eso es importante mencionar y revisar, conservar la larva completa, principalmente la larva 3, que semeja un tornillo o un barreno, con una parte anterior donde encontramos un esqueleto o aparato cefalofaringio con dos ganchos bien desarrollados, oscuros, esclerotizados, ¿sí? Y en la parte posterior encontramos espiráculos respiratorios que también presentan fines diagnósticos. Es importante conservar la totalidad de las larvas o una buena cantidad de estas larvas. Presentan falsas segmentaciones y espinas en esas 3 o 4 hileras de espinas con patrones también de distribución y patrones también en los extremos, que pueden haber espinas bífidas, pueden haber espinas trífidas, ¿sí? Que tienen fines diagnósticos también las espinas. Entonces hablamos de una porción anterior de la larva, donde encontramos el esqueleto cefalofaringio, y un extremo posterior de la larva, donde encontramos espiráculos respiratorios posteriores, aunque también en la parte anterior tenemos pequeños espiráculos respiratorios con fines diagnósticos. Aquí tenemos un acercamiento mayor donde se pueden apreciar este esqueleto cefalofaringio. Repito, que tiene también motivos diagnósticos. Hay claves de identificación específica para esas larvas.
recordando que tiene una implicación en salud pública. Las espinas en las falsas segmentaciones. Hablando un poco de las fases del ciclo de vida, tenemos fases de estadio de huevo. Los huevos son muy pequeños, es escaso 1 milímetro, llegan a medir, ¿sí? Agrupados, los vemos en grandes cantidades. Una mosca adulta le puede producir entre en cada oviposición entre 200 y 250 huevos. Después tenemos un primer estadio larvario, un segundo estadio larvario, el estadio larvario 3 que ya revisamos con fines diagnósticos, el estadio de pupa y posteriormente de aquí emergen los adultos. Esta es la disposición que guardan las larvas. Siempre, las larvas de Cocliomia omnivorax presentan esta disposición, una disposición vertical, en donde los espiráculos respiratorios están hacia la parte externa de la herida y el esqueleto o aparato cefalofaríngeo, cual barreno o cual tornillo, se encuentra hacia la parte posterior. Si lo observamos en una herida, físicamente aquí podemos encontrar una gran cantidad de larvas 3. Ya que se desarrolla la pupa, dijimos, la pupa se encuentra en el suelo. ¿Por qué? Porque la larva 3, ya que alcanza su madurez, se desprende de la herida, se deja caer ya en el suelo, se entierra, ¿sí? Se desarrolla el estadio pupal y de aquí emerge el insecto adulto. Presenta su tilíneo, lo insufla, rompe la pupa y sale. El adulto hembra o macho. En resumen del ciclo biológico, tenemos entonces fases adultas, hembra y macho, oviposición en heridas infectadas. Recordemos que se requiere solución de continuidad. A las larvas que se comienzan a desarrollar ahí se les denomina también cresas, ¿sí? De aquí, de estos huevos, emerge esta larva 1, posteriormente ya en la herida, larva 2, larva 3, se desprende, cae al suelo, se entierra, pupa, y ya en el medio exterior de la pupa emerge nuevamente el insecto adulto. Nos cabe mencionar que la principal acción patógena es llevada a cabo por los estadios larvarios dentro de las heridas. Larva 1, larva 2 y larvas 3 con un grado de profundización notoria en las heridas. En resumen, tenemos entonces fases adultas, puesta de cresas, huevos evolucionando ya en la herida, introducción de las fases larvarias 1, desarrollo de las fases larvarias 2, 3, la larva 3 sale de la herida, se desprende, cae al suelo, pupa, se entierra, pupa, y de ahí emerge el insecto adulto, hembra o macho. Cabe mencionar que la fase pupal es de interés en la parte del control. ¿Por qué? Porque es la fase que se va a seleccionar para llevarse a cabo una irradiación y esterilización de estos insectos. Es importante considerar dentro de los mecanismos patogénicos que la mosca adulta, una vez que ovipositó en la borde de las heridas,
y la introducción posterior de las larvas 1 dentro de las heridas, ¿sí?, inicia un proceso de erosión tisular, destrucción tisular, hay una asociación posterior con bacterias, hay una licuefacción, una proliferación bacteriana por incremento de sustrato en proceso de descomposición, y esto nos da como resultado una septicemia. Luego entonces la larva en sí tiene una acción patógena, inoculatriz, bacterífera, de arrastre, puede alcanzar la sangre o vasos sanguíneos y el animal manifestar una septicemia. Esto lo hace obviamente, con los mecanismos patogénicos los ejerce, con estos poderosos fuertes ganchos que tiene en la parte anterior, correspondientes a el esqueleto cefalofaríngeo. Uno puede encontrar en los potreros, en los corrales, en las mangas de manejo, animales que a simple vista pues se encuentran solamente deprimidos, probablemente manifiesten fiebre, recordemos que puede haber septicemia, y ya una vez que se hace la revisión de los mismos podemos encontrar lesiones en la piel, heridas, lesiones de continuidad, en genitales, en cualquier otra zona, en animales que fueron descornados, en el ombligo, mucosas, y en esta zona donde se encuentra la herida vamos a encontrar o podemos encontrar la presencia de estas larvas 3 de Cochleomia omnivorax. Ombligos infectados con presencia de larvas, cuernos. Bien, vamos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico se basa en la recolección, conservación, para su posterior identificación. Cabe mencionar que se trata de un problema de salud pública, es una enfermedad de declaración obligatoria, es considerada una enfermedad exótica en México y por lo tanto se deben recolectar una buena cantidad de estas larvas, enviarse en estos tubos para su posterior identificación. Actualmente se pueden identificar estas oficialmente, de manera oficial, estas larvas 3 se pueden identificar en el CPA, al final de la carretera libre México-Toluca, Palo Alto, o también se pueden enviar al Centro Nacional de Parasitología Animal en Jiotepec, Morelos, en la unidad de dípteros, para su identificación, recordando entonces que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria. Cabe hacer remembranza de una planta llamada planta del gusano barrenador del ganado. Esta, como les mencionaba hace un momento, se encontraba todavía hace algunos 3-5 años, se encontraba en el estado de Chiapas de Corzo, Chiapas. En esta se desarrollaba de manera artificial, con los sustratos especiales, aprovechando la condición de reproducción de estas moscas, que se reproducen una sola vez en su vida. Se generaba una gran cantidad de pupas, miles y miles, millones de pupas, las cuales se irradiaban con rayos gamma, 70 megarraps, y las pupas eran liberadas en el campo. Al copular, al emerger de las pupas los machos estériles adultos con las hembras fértiles, el resultado era una masa de huevos infértiles. Cabe mencionar que se hacía una selección genética de estos organismos, machos solamente eran los irradiados,
que al copular con las hembras fértiles nos da como resultado un proceso de huevos o masas de huevos infértiles. De esta manera se hacía el control, o se hace el control. Esta era la planta, una fábrica de gran tamaño en el estado de Chiapas. Las fases pupales se distribuían con avionetas, se dejan caer las cajas con pupas, con los machos estériles. En esta llamada Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, la cual pues ya no existe más. En el tratamiento es importante medidas estrictas de desinfección de heridas, limpieza y desinfección de heridas, extracción de la mayor cantidad de larvas que tengan un grado de profundización y pudiéndose aplicar insecticidas con alto poder residual. De hecho, en el momento en México, cuando existía la enfermedad, se utilizaban la famosa pomada de la tía, el ungüento veterinario de la tía, mezclado con algún insecticida, y se colocaba en las heridas, en los ombligos, productos desinfectantes, productos repelentes en las heridas. Cabe mencionar que el tratamiento de la septicemia debe ser lo mayormente inmediato posible, porque si no el animal puede llegar inclusive a morir. Se pueden aplicar o se deben aplicar antibióticos de amplio espectro para la septicemia. El gusano barrenador del ganado, al menos por decreto, fue erradicado oficialmente de México a partir de 1990. La planta fue cambiada al estado de Panamá, en el sur del continente. Existen otras miasis de tipo califorina, producidas por una gran cantidad de géneros. Aquí hay que hacer diferenciación, hay que hacer diagnósticos diferenciales, particularmente en las larvas, pero también se pueden llevar a cabo en los estadios adultos. En el caso de las larvas, recordando que se debe revisar extremo anterior, donde encontramos el esqueleto cefalofaringio, y en el extremo posterior, donde encontramos los espiráculos respiratorios. Hay varias miasis califorinas, algunas están dadas por calíforas con varias especies, microcalíforas, fanias, lucilias, clisomias, sarcófagas, calítroga, que actualmente se llama también cocliomia, pero macelaria. Esta sí está presente, al menos está reportada en México, pero esta mosca tiene una disposición distinta, siempre se encuentra en posición horizontal. En las heridas no profundiza en las mismas, no produciendo así la septicemia. Mosca doméstica también puede producir miasis accidentales, peróneas, etc. Cabe mencionar que las moscas tienen una función en la naturaleza. Vamos a hablar un poquito más en la siguiente presentación, pero en esta diapositiva podemos hablar que tiene funciones primarias sobre cadáveres, moscas califorinas, sobre cadáveres de una muerte reciente. Posteriormente, cuando se inicia un proceso de putrefacción, se asocian otros géneros de moscas, ¿sí? Y al final, inclusive para cuestiones de momificación de algunos cadáveres, se agregan otros géneros también. Recordamos entonces que estas moscas tienen una función regular en la naturaleza. El parasitismo es en las fases larvarias con una condición meramente accidental, animales postrados, animales que tienen secreciones o que tienen mucho tiempo en este estado de postración. Hay factores predisponentes obviamente de estos animales, ¿sí? La asociación de diferentes géneros es frecuente de acuerdo a su equivalencia ecológica. El impacto que se tiene va a depender del género de mosca que esté involucrado. De ahí el interés de que se identifiquen estas moscas.
Existen claves a disposición, claves de identificación de larvas de mosca para tal caso. Pueden verse involucrados diferentes géneros: Sarcophaga carnaria, Phania funesta, moscas de cadáveres. Como decíamos, Cocliomia macellaria, Crisoma besiana, esta es la famosa mosca del viejo mundo. Calífora vomitoria. Y bueno, también estas moscas en sus fases larvarias han sido utilizadas en la llamada larviterapia o larvoterapia. ¿Esto en qué consiste? Consiste en tener a disposición larvas 3 de estas moscas completamente libres de patógenos, libres de bacterias, libres de virus que pudieran dañar los tejidos en donde se van a utilizar. Son utilizados de manera frecuente en individuos que tienen problemas de pie diabético o algunas lesiones que tardan, algunas heridas que tardan mucho en cicatrizar. ¿Por qué? Porque estos se alimentan de este tejido, favorecen la cicatrización, debe ser controlada estrictamente por un médico que sepa del uso de esta larviterapia, porque podrían producirse accidentes. Con eso terminamos la parte de esta miasis del gusano barrenador y otras moscas califorias.